Buenas, gente de YouTube. ¿Cómo estuvo su semana? Bueno, la mía estuvo con un poco de sabor a melón. ¿A qué me refiero con esto? Sucede que con mi familia fui a Santa Teresita, un lugar de oración reconocido en mi país. La cosa es que para dicha visita llevamos a la mascota de mi mamá. No digo la perra de mi mamá porque más de uno pensará mal. Mente de alcantarilla nomás. En fin, se trata de una Yorkshire llamada Rayen, a la cual bañé con champú de melón, le limpié el culo, le quité las legañas, le corté un poquito el flequillo de la cara y le puse un lindo vestidito. Mi cosita preciosa, bonita, hermosa. Sumado a esto, mi mamá dijo que lleváramos unos pañales para ponerle en caso que quisiera hacer sus cosas en el auto. Ahora bien, cabe destacar que en casa es súper tranquilita. De hecho, se portó súper bien en Santa Teresita, pero cuando le quise poner el pañal en el auto, literalmente se puso como loca. Hermano, traté de ponerle el puto pañal durante casi una hora. Además, tenía las uñas largas, así que me rasguñó los brazos por completo. Si a esto le sumamos que andaba trasnochado hasta las 3 de la mañana por su culpa, no sé qué weá, quizás intuyó que íbamos a salir al día siguiente, no sé, y que tuve que aguantarle la peste del culo cuando la bañé, me dio una rabia que te cagas, weón. La dura, hermano, literalmente me puse como animal, tanto que la mordí en el culo. Suavecito, pero de verdad la mordí. Obviamente, mi tía que estaba sentada al lado mío se cagó de la risa. Pero es que en serio, hermano, puta que me sacó de quicio la Rayen. No se dejaba agarrar, se movía para todos lados, weón. Por lo menos estaba limpiecita y con sabor a melón. Curiosamente, después de la visita caí dormido en el auto, pero es que no aguantaba más el sueño, hermano. Y durante todo el viaje, la Rayen me fue lamiendo la cara, cosa que normalmente me molestaría. Sin embargo, tenía tanto sueño que me importó una raja, weón. En fin, vamos con el video. Yo soy Romaro Lector, y este es el resumen de los capítulos 171 al 180 del manga de Dandadan. Partimos el video con el capítulo 171, titulado A por ella, en el cual vemos a Aira y Okarun sorprendidos al ver que no había nadie en el salón de economía doméstica. De pronto, la puerta detrás de ellos se cerró, y no solo eso, también se quedó atorada, lo cual dejó atónita a Aira, siendo Aiki Quinta, temeroso de que Okarun se llevara todo el crédito, se apresuró en abrir la puerta. Sin embargo, una vez que el panzón entró en el salón, se mostró confundido por algo. Principalmente porque en vez de hallar a sus amigos, se vio frente a un grupo de estudiantes en clase de cocina, lo que lo dejó muy confundido. Es ahí que Gigi apareció, el cual le preguntó si acaso pensaba hacer una de sus bromas eróticas, y si sabía del paradero de Okarun y los demás, pero Quinta le respondió que no pensaba hacer ninguna broma, y que tampoco entendió lo que acababa de pasar. Al parecer, Okarun, Aira y Momo quedaron atrapados en el espacio vacío, lo cual llamó la atención de Okarun, puesto que al no tener los poderes de Turboabuela, no debería entrar en el espacio vacío. Sin embargo, el Cuatro Ojos también se percató de que su camisa se había pegado a uno de los lavaplatos. Por otro lado, Aira se puso frente a este para protegerlo, a la cual Momo le dijo que tuviera cuidado, ya que si estaban en el espacio vacío, significa que se estaban enfrentando a un extraterrestre. Inesperadamente, la falda de Aira se enganchó en el pantalón de Okarun, lo cual dejó a la acróbata muy avergonzada. Ante esto, Momo les preguntó qué chucha estaban haciendo, además de recordarles que debían estar atentos. Sin embargo, algo brilló desde la distancia. Se trataba de un grupo de cuchillos, los cuales volaban directo hacia los protagonistas, hermano. Cuchillos que al final, el par de luchonas lograron bloquear, ante lo cual Okarun le dio las gracias a Aira por ayudarlo, misma que le dijo que mejor se las diera a Momo, la cual con una actitud bien chora le respondió no hay de qué. Sin embargo, justo en ese momento, vemos que la camisa de Okarun y la chaqueta de Aira se quedaron pegadas, lo cual mató de vergüenza a la acróbata, misma que por algún motivo pensó que esto era una señal divina de que debía unirse en matrimonio con Okarun, el cual le preguntó cómo chuches que llegó a esa conclusión, una idea que también enfadó a Momo, misma que tras darle unos golpecitos a Aira, notó algo raro. Eran los duendecillos que vimos anteriormente, los cuales estaban cosiendo la ropa de los protagonistas a gran velocidad. Obviamente, Momo no se quedó parada y se lanzó sobre ellos sin dudar, a los cuales mandó a la cresta de una patada, sin mencionar que agarró unos cuchillos con sus poderes psíquicos. Esto con el fin de cortar la sección que conectaba los uniformes de Aira y Okarun, siendo este último quien le dio las gracias por la ayuda.
mientras Aira se quejaba de que su falda estaba rota, pero Momo les avisó a ambos que tuvieran cuidado con la habilidad de costura de los duendecillos. De pronto, Momo le avisó a Aira de que los duendecillos estaban en su brazo izquierdo, la cual trató de quitárselos. Sin embargo, al cabo de un tiempo, Momo le dijo que ya no estaban ahí, por lo que Aira se mostró molesta, ya que no podía ver nada. Ante esto, Okarun le preguntó a Momo qué era lo que estaba ahí, pero Momo alterada les preguntó si de verdad no podían verlos. Pues sucede que todo el puto salón estaba lleno de duendecillos, hermano, los cuales se habían armado con todo lo que había en la cocina. Hasta se hicieron sus propias catapultas de cuchillos, weón. De este modo se desató el infierno, hermano, ya que los hombrecillos atacaron con todo a los protagonistas, los cuales apenas podían reaccionar a sus ataques, un hecho por el cual Momo confirmó que efectivamente Okarun y Aira no podían verlos. Sin embargo, Aira mencionó que no hacía falta, pues si estaban en todas partes, lo único que tenía que hacer era destruirlo todo. Con eso en mente, la acróbata levantó con su cabello 2 muebles del salón de cocina. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, Aira notó que no se movían. Y la razón era que los duendecillos cosieron los muebles a una red que se extendía por todo el salón, algo que los pitufos de mierda aprovecharon para encender una de las cocinas que sostenía Aira, con el fin de quemarla con todo y su cabello. Rápido, hermano, sigamos con el capítulo 172, titulado Estos duendecillos dan mucho miedo, en el cual vemos a Aira a nada de ser quemada por completo, a la cual Momo le gritó que se desenrede el cabello. Por fortuna, Okarun llegó para cortarle el cabello, el cual le pidió una disculpa por haberlo hecho, pero Aira le dijo que no se preocupe. En eso, Momo les avisó a ambos que tengan cuidado, pues los duendecillos abrieron el gas. También les pidió que se centren en cortar el pelo de Aira, mientras ella se encargaba de extinguir el fuego. En ese momento, los duendecillos atacaron con sus catapultas de cuchillos que Momo y Aira lograron repeler. Ante esto, y por su incapacidad de detectar al enemigo, Okarun le preguntó a Momo cuántos duendecillos había. Pero Momo le respondió que muchos y que no sabía si podrían con todos. Fue entonces que Momo le avisó a Okarun que los duendecillos estaban subiendo por una de sus piernas, el cual con algo de prisa se quitó la camisa. Esto con el fin de usarla para alejar a los duendecillos. Lo malo es que al poco tiempo, los putos enanos le cosieron la camisa al suelo. Y no solo a él, también a Aira, lo cual sacó de quicio a Momo. Lo peor es que también le cosieron los pantalones a Okarun mientras Aira señalaba lo rápido que tejían. Fue entonces que los duendecillos atacaron otra vez con su catapulta de cuchillos, por lo que Momo se apresuró en detenerlos. De esta manera, vemos que ninguno salió lastimado. Sin embargo, los duendecillos no se detuvieron y en su lugar continuaron con una mortal lluvia de mondadientes. Debido a esto, Aira le pidió a Momo que los cubra por la espalda, pero Momo le ofreció una disculpa, puesto que estaba ocupada peleando con los duendecillos. Naturalmente, esta situación hizo encabronar a Momo, la cual se dio cuenta de que era Yukishiro quien estaba controlando a los duendecillos desde un escondite relativamente cercano. Sin embargo, con tanto puto duende alrededor, le era imposible detectar su aura. No obstante, en base al hecho de que Yukishiro se estaba ocultando, Momo dedujo que si la derrotaban, podrían acabar con los duendes. Por otro lado, vemos a Okarun quitándose la ropa, ya que los duendecillos cosían todo lo que estuviera hecho de tela, una idea que Aira quiso imitar, mientras le comentaba a Okarun que no dejará verla desnuda solo porque es él, siendo ahí que Momo les ordenó que se sigan moviendo y que atraigan los ataques de los duendecillos. Claro que Okarun le preguntó a qué se refería con eso, a lo que Momo le respondió que debían provocar a los duendes para que los ataquen con todo, una idea por la cual Aira le preguntó si acaso estaba tonta o qué. De este modo, los vemos correr por todo el salón mientras eludían los ataques de los duendecillos. Fue entonces que Momo le avisó a Okarun de un ataque de cuchillos, los cuales esquivó como todo un puto crack, hasta saltó por encima de un mueble de cocina tan alto como Aira, lo cual dejó asombradas al par de minitas, siendo Momo quien felicitó a Okarun por esto, además de preguntarle si acaso estaba en forma, pero este le respondió que no lo sabía. De lo que sí estaba seguro era que quería terminar con esto lo antes posible. Tristemente, los duendes habían cosido su mano al suelo, y no solo a él, también a Aira. Siendo así como vemos a los protagonistas totalmente rodeados por los putos duendecillos, hermano.
Weón, ni en Chile te encuentras con esto. O sea, a veces te aparece un tipo con una pistola, con un cuchillo, pero con un mueble de cocina y con la llama encendida. Eso está en otro nivel, hermano. La wea brígida, conchetumadre. Hermano, sin duda estaban en una situación de mierda, a nada de morir. Sin embargo, por algún motivo, los duendecillos se quedaron quietos frente a ellos, lo cual dejó confundidos a Ocaron y a Aira. Afortunadamente, fue Momo quien rompió el silencio con la siguiente frase: "Ya te he encontrado, cerda". Resulta que los duendes se detuvieron porque Yukishiro estaba detrás de los protagonistas, lo cual llenó de confianza a Momo, ya que los duendecillos no los atacarían en esta situación. A raíz de esto, y con un rápido movimiento, fue que Momo literalmente aplastó a Yukishiro con un puto mueble de cocina, hermano. Conche tu madre, tremendo pencazo. Ni mi mamá se pone así de brígida. O sea, me tiraba la escoba cuando se enojaba, pero no una cocina entera, hermano. En fin, sigamos con el capítulo 173, titulado A por la acosadora, en el cual vemos a Momo detonándose a Yukishiro con un mueble del salón de cocina. Naturalmente, ver que Yukishiro se encontraba detrás de una cortina con la imagen del fondo del salón sorprendió a Aira, la cual pensó que era una técnica ninja, pero Momo le aclaró que no lo era. Simplemente Yukishiro se ocultó tras la cortina que los duendecillos tejieron para ella y hacia atacarlos desde un sitio seguro, siendo ahí que Ocaron le pidió a Momo que apague el fuego, petición por la cual la luchona agarró un extinguidor y lo descargó sobre las llamas. Hecho esto, Momo no se contuvo a la hora de darle sus pataditas a los duendecillos, los cuales además de correr como unas perras y quitarse las máscaras que llevaban puestas, descosieron del piso a los protagonistas. Obviamente, esto sorprendió a Aira y a Ocaron, siendo este último quien preguntó si acaso todo ha terminado, puesto que aún no podían ver a los duendecillos, pero Momo le dijo que no se preocupara, ya que los duendes estaban agitando una bandera blanca en señal de rendición. A los cuales Momo les preguntó si acaso admitían la derrota, pero como ella no habla duendenés, no pudo entender nada. Por su parte, Ocaron expresó lo mal que la pasó al enfrentar a un enemigo que no podía ver. Sin embargo, Aira lo tocó por la espalda y le provocó un susto por el cual él se molestó. De ahí que Aira, de forma coqueta, le dijo que no se enojara, lo cual causó que Momo les gritara que se alejen, misma que eventualmente les preguntó a los duendes la razón por la cual iban tras ella. Sin embargo, Momo justo los encontró tratando de escapar con Yukishiro, por lo cual les dijo a Ocaron y a Aira que vayan por ella, siendo esta última quien pensó en extender su cabello para atraparla. Tristemente, y por reacción de los duendecillos, Yukishiro pasó a través del cabello de Aira como una serpiente que se arrastra, lo cual dejó atónita a Momo, mientras Ocaron lo encontraba extraño, mayormente porque al estar Yukishiro inconsciente, no debería ser capaz de controlar a los duendecillos de esa manera. De repente, vemos que Aira comenzó a reír como loca debido a las cosquillas que los duendecillos le estaban haciendo en todo el cuerpo, a los cuales Momo trató de apartar con sus poderes psíquicos. Por desgracia, Aira no fue la única afectada por los duendecillos, también se treparon sobre Ocaron para hacerle cosquillas, al cual Momo trató de ayudar mientras se percataba que los duendes se estaban moviendo por voluntad propia para escapar con Yukishiro, ante lo cual la luchona se apresuró en bloquear la salida para evitar que escapen. Entre tanto, vemos a Gigi, Quinte y Bamora afuera del salón de economía doméstica, siendo el musculoso quien se preguntó qué estarían haciendo los demás, puesto que el descanso estaba a nada de terminar. Sin embargo, el huracán Alberto, haciendo uso de su pensamiento a la velocidad de la luz, descubrió que Momo y los demás estaban en el espacio vacío, lo que llamó la atención de Gigi, ya que ellos no habían entrado en dicho espacio. A pesar de esto, Gigi tuvo la brillante idea de pedirle a Bamora que use su traje para entrar en el espacio vacío, la cual se mostró emocionada por esto, ya que aunque no conociera todas las funciones de su traje, había una llamada escondite emocionante. Debido a esta función, los tres finalmente accedieron al espacio vacío. Sin embargo, enorme fue su sorpresa al ver a Yukishiro siendo arrastrada por el techo del pasillo. Fue en ese momento que Momo, Aira y Ocaron salieron del salón, aunque de una manera tan brusca que Ocaron golpeó a Gigi por un costado, mientras este último le clavaba un codazo en el hocico a Quinta, que lo recibió de brazos cruzados como todo un crack. Seguido esto, vemos a Ocaron y Aira aún riendo en el piso, con Gigi impresionado de lo sexy que se ve a Aira, a la par que Quinta menciona que murió como un héroe, siendo ahí que Momo compartió lo sorprendida que estaba al ver a Gigi y los demás en el espacio vacío.
Lógicamente, Gigi le preguntó a Momo qué chucha estaba pasando y por qué Ocarina Aira se estaba muriendo de la risa, pero Momo le dijo que después se le cuenta, que primero deben atrapar a Yukishiro. Ante esto, Gigi se apresuró a encargar a Momo sobre su mano, a la par que Quinta se levantaba furioso del piso, y mientras eran seguidos por Bamora, dieron inicio a la persecución. De este modo, vemos a Momo, Gigi, Bamora y Quinta corriendo detrás de Yukishiro, con este último dispuesto a desatar al zorro de las 9 colas que lleva adentro, para hacer pagar a los putos duendecillos, mientras en el fondo estaban Ocarina y Aira aún riendo por las cosquillas. Desafortunadamente, Yukishiro iba demasiado rápido, incluso para Gigi, por lo que Momo le dio ánimos para que no se rinda. Sin embargo, en ese momento Quinta sacó su arma secreta, un fragmento del Great Quinta, con el cual se hizo una puta tabla voladora, lo que dejó muy sorprendidos a Momo y Gigi, sobre todo porque el huracán Alberto pudo alcanzar a Yukishiro, incluso al bajar las escaleras, una prueba por la cual Quinta dio testimonio de que todas las minitas caerán a sus pies. ¿Y cómo no van a caer? Con ese increíble despliegue de habilidad olímpica. O sea, ¿cacha esa weá? Ese es el modelo de hombre al que todos nosotros aspiramos ser, conche tu madre. Tremendo espécimen de hombre, hermano, el cual estaba a nada de atrapar a Yukishiro, mientras imaginaba el trío de waifus cediendo finalmente ante sus encantos. Claro que todo se fue a la mierda de un putazo que alguien le dio en el hocico, por el cual terminó cayendo al suelo. Por fortuna, Momo y los demás no tardaron mucho en llegar a la escena, los cuales se acojonaron de golpe al ver que se trataba de la enfermera Yo, misma que con una expresión bien chora les preguntó si acaso le hicieron bullying a Yukishiro. Weón, ¿qué está pasando? ¿Por qué la enfermera de la escuela está en el espacio vacío? ¿Y por qué siento ganas de que me someta con ese palo también? En fin, vamos con el capítulo 174, titulado La enfermería de Yo, en el cual vemos un panel de nuestros protagonistas enfrente de aquella sexy enfermera, a la cual Momo se refiere como la enfermera Yo. Lógicamente, Momo se mostró sorprendida al verla en el espacio vacío. Sin embargo, Yukishiro intentó acusarlos con la enfermera de que le habían pegado. Hasta se hizo la víctima, weón, diciendo que no les había hecho nada y que todos vinieron a sacarle la cresta. Acusaciones que el musculoso trató de negar, pero la enfermera les dijo a los protas que esa conducta era inaceptable y que dieran un paso al frente a aquellos que le sacaron la chucha a Yukishiro. Sumado a esto, la enfermera comentó que aquellos que le hacen bullying a los demás son unos cobardes que merecen ser castigados, ante lo cual Gigi trató de contarle que fue Yukishiro quien los atacó primero, pero esta última lo negó completamente, por lo que la enfermera le preguntó al musculoso si acaso Yukishiro le atacó primero, a lo que Gigi intentó decirle que no fue a él, sino a Momo, la cual agitaba sus bracitos para llamar su atención. Tristemente, la enfermera le comentó a Gigi que solo estaba diciendo tonterías, a lo cual se sumó Yukishiro, quien lo llamó un pervertido mentiroso. Frente a esto, Gigi le pidió ayuda a Momo, ya que no se le daban las confrontaciones, pero Momo le respondió que se relaje, que es un buen chico y que no necesita saber cómo expresarse a la perfección. Después de todo, él solo tiene que decir la verdad con total sinceridad, siendo ahí que Bamora intentó respaldar a Gigi al contar que él no le pegó a nadie y que fue a Momo a quien atacaron. Sin embargo, la enfermera mencionó que el traje de Bamora parecía ridículo, además de preguntar por el paradero de Momo, la cual nuevamente trató de llamar su atención, pero sin éxito alguno, por lo que molesta comentó que ojalá estuviera Aira presente para que les diga la verdad. Fue entonces que Gigi sacó el modo Gigachat y con unas weas se le dijo a la enfermera lo siguiente: le han hecho daño a una chica muy importante para mí. No estoy mintiendo y le aseguro que yo tampoco tolero a aquellos que le hacen daño a la gente. Es por eso que quiero preguntarle algo a esa chica. ¿Por qué lo has hecho? Obviamente, Yukishiro trató de negarlo. Incluso les preguntó cómo iba ella a pelear contra los protagonistas sola, para luego decirle a la enfermera que los castigue y los obliga a admitir sus maldades. Al escuchar esto, la enfermera se acercó a Yukishiro para revisar sus heridas. Sin embargo, le encontró raro que Yukishiro llamara a Gigi un pervertido mentiroso si no lo conocía, ante lo cual Yukishiro le dijo que no era que no lo conocía, sino que quería olvidarse de él, ya que le daba mucho miedo. En base a esto, la enfermera pensó que los protagonistas eran personas horribles, pero entonces esta última hizo hincapié en algo que mencionó Yukishiro, acerca de que los protagonistas fueron contra ella sola, lo cual le pareció extraño, tomando en cuenta la cantidad de putos duendecillos que había de su lado.
Como era de esperar, el hecho de que la enfermera pudiera ver a los duendecillos dejó pasmada a Momo y a Yukishiro. Sin embargo, la enfermera les contó que a diario atiende a todo tipo de estudiantes, incluyendo aquellos que piden consejos sobre temas espirituales. Resulta que ella escucha todo tipo de consultas y las atiende con absoluta seriedad, razón por la cual en más de una ocasión fue a ceremonias de purificación para ayudar a los estudiantes, y con el tiempo se volvió capaz de ver espíritus. Esto asombró a Gigi, mientras Momo dedujo que ese es el motivo por el cual la enfermera estaba en el espacio vacío. Por su parte, la enfermera le comentó a Yukishiro que no es una mala persona solo por tener un ejército de duendecillos. No obstante, aún así pensaba que lo que le contaba no tenía sentido, por lo que le pidió a Yukishiro que sea sincera, prometiéndole que no se enfadaría y que en su lugar escucharía sobre aquello que le preocupaba. Fue entonces que la chica de cabello negro finalmente se sinceró y ante la mirada de todos, incluyendo los duendecillos, le contó a la enfermera que ella fue quien atacó a Momo. Es así como la vemos romper en llanto, mientras le decía a Momo que lo sentía mucho, la cual le dijo que no hay problema, pero que a cambio les diga por qué lo hizo. ¡Ay, qué lindo momento! Eso, me encanta mucho estos momentos de redención. Ahora van a ser amiguitos y van a tener muchas aventuras. ¡Sí, qué bonito! Claro que cuando todo parecía haber terminado, la enfermera fue y le puso un megacornete en el hocico a Yukishiro, hermano. En plan de, ¡a la mierda con tu puta redención, perra mentirosa! ¡Weón! La enfermera se puso tan brava que entre todos tuvieron que detenerla. Todo porque no soportaba a la gente que, según ella, se hace la mosquita muerta. Es así como vemos a Yukishiro en la enfermería junto a los duendecillos, la cual les cuenta a los protagonistas sobre su situación, acerca de la foto que se tomó en redes sociales y el profesor que le estaba chantajeando. Profesor que a cambio de guardar el secreto de su foto, le ordenó apuñalar a Momo con un misterioso cuchillo, el cual obviamente le pertenecía al conde de Saint Germain. Como sea, la cosa es que al escuchar esto, dejó a todos sin palabras, excepto a la enfermera, que preguntó por la identidad de ese hijo de perra, pero Yukishiro les comentó que por algún motivo no podía recordarlo, a pesar de haberlo visto ayer y el día de hoy. No hace falta decir que Aira no se creyó nada de eso. Incluso le pregunta a Yukishiro si acaso no estaba encubriendo al profesor que la tenía amenazada, pero Momo salió en defensa de Yukishiro, la cual les compartió lo que le dijo Suma en su momento, acerca de que no podía recordar nada del tipo que lo ayudó a entrar en el canasto maldito. Tomando esto en cuenta, Okarun llegó a la conclusión de que quizás la misma persona esté involucrada en ambos incidentes, siendo ahí que Aira le preguntó a Yukishiro la razón por la cual le pidieron que matase a Momo. Sin embargo, Yukishiro aclaró que no querían que la matara, sino que le robara sus poderes. Ciertamente, todos quedaron atónitos ante tal hecho, así como lo vemos en el capítulo 175, titulado El verdadero culpable, en el cual vemos a Yukishiro contarle a los protagonistas que según el profesor que le estaba chantajeando, solo debía clavarle el cuchillo a una persona para robarle sus poderes. La cual también mencionó que además de clavarle el cuchillo a una persona, hacía falta que se cumplieran ciertas condiciones para quitarle sus poderes. Tras compartir esto, Yukishiro se mostró un poco débil, por lo que la enfermera le preguntó si se sentía bien. Fue entonces que Aira le preguntó a Yukishiro sobre a qué condiciones se refería a ella, pero Yukishiro le respondió que no lo recordaba. Obviamente, esto molestó a Aira. Sin embargo, Yukishiro le juró que no estaba mintiendo. Por suerte para ella, Momo salió otra vez en su defensa, la cual comentó que quizás Yukishiro era solo un esbirro y que tal vez el profesor malvado la manipuló de alguna manera para evitar que se filtre información y así puedan llegar hasta él. A pesar de esto, Momo le pregunta a Yukishiro si nació con el poder de controlar a los duendecillos, pero ella le dijo que no, que fue un poder que le otorgó este profesor misterioso. Esto sorprendió a Momo, quien le preguntó cómo fue que el profesor malvado le dio sus poderes, a lo que Yukishiro le contó que dicho profesor cuenta con varios cuchillos y solo hizo falta que le hiciera un pequeño corte en un brazo para darle la capacidad de ver y manejar a los duendecillos. Duendecillos que de forma cuidadosa intentaron curar las heridas de Yukishiro. Sin embargo, esta última los apartó de golpe, lo cual molestó a Momo, quien le reclamó a Yukishiro por esto. Pero Yukishiro le aclaró que no quería que ellos la cuiden, ya que siempre la están siguiendo, y eso le daba mucho miedo. Aquí vemos que Yukishiro en realidad no estaba conforme con su poder, al contrario, sentía mucho miedo y solo deseaba que todo volviera a la normalidad. En ese momento, la enfermera le comentó a Yukishiro que hace tiempo tuvo un estudiante que podía ver hombrecitos muy pequeños, lo cual le daba mucho miedo, por lo que la enfermera decidió investigar sobre el tema.
Según lo que ella encontró, los duendecillos eran originalmente humanos, que fueron desterrados de la Tierra, por lo cual se volvieron parias sociales y eventualmente fueron olvidados. Dicha gente poco a poco fue desapareciendo y con el tiempo se convirtieron en duendecillos, los cuales olvidaron todo recuerdo de cuando eran humanos. Sin embargo, lo único que los mantiene en este mundo es su deseo de ser reconocidos por alguien. Es por eso que cuando encuentran a alguien que puede verlos, se reúnen a su alrededor para hacerle todo tipo de favores. En base a esto, se les considera de buena suerte, siendo ahí que la enfermera añadió que aquel estudiante que mencionó antes, actualmente, se dedica a buscar duendecillos. Tras escuchar esto, Yukishiro vio cierta similitud entre la vida de los duendecillos y la suya. Después de todo, ambos fueron rechazados y olvidados por sus pares. En ese instante, vemos que los duendecillos le tejieron un mantelito a Yukishiro, en el cual le decían «Ánimo, Kouki», mensaje por el cual la chica de cabello negro no pudo contener sus lágrimas. ¡Ay, qué bonito! Por fin se dio cuenta de que no está sola. ¿Saben qué? Ella se volvió mi waifu. Waifu total, hermosa, preciosa y más encima lunática, loca, navajera, asesina. Perfecta para mí. En fin, luego de este conmovedor momento, Momo reafirmó el hecho de que los duendecillos no nacieron del poder de Yukishiro, por lo que le preguntó a esta última si estos llevan existiendo desde hace mucho tiempo, a lo que Yukishiro le respondió que eso fue lo que le dijeron los propios duendecillos. El hecho de que Yukishiro pudiera entender lo que dicen los duendecillos sorprendió a Momo, por lo que le pidió a Yukishiro preguntarle a estos si sabían de una forma para hacer que una persona pequeña volviera a la normalidad. Tristemente, los duendecillos no sabían nada, lo cual deprimió a Momo, a quien Okarun le dijo que seguirán buscando. Por su parte, Aira se mostró interesada en el dueño del cuchillo, pues se trataba de un objeto capaz de robar y otorgar poderes a las personas. Esto significaba que no solo podrían robarle los poderes a Momo, también al resto de los protagonistas, lo que eventualmente podría desencadenar un evento similar a cuando aparecieron los alienígenas, que los atacaron por sorpresa, solo que esta vez enfrentarían a personas con poderes sobrenaturales. A raíz de esto, Gigi le preguntó a Yukishiro si conocía más gente con poderes, pero Aira lo detuvo de preguntar, pues dudaba de que ella supiera algo. En base a esto, Aira sugirió que se mantuvieran juntos, para no darle al enemigo la oportunidad de atacar, a lo que Gigi respondió con un «sí señora». Por otro lado, Aira se preguntó lo que deberían hacer con Yukishiro, a lo que Momo le comentó que lo mejor era mantenerla vigilada. Al fin y al cabo, el enemigo se contactará con ella, y cuando lo haga, podrán atraparlo. Una idea que Aira aceptó, misma que le dijo a Yukishiro que mejor borre estas fotos en cuanto pueda, además de preguntarle por su nombre. Sin embargo, en cuanto supo que se llamaba Kouki Yukishiro, Aira quedó atónita. Al parecer, Aira la conocía de aquel concurso de piano, donde Yukishiro salió como la ganadora más joven, concurso en el cual Yukishiro literalmente le hizo mierda, hermano. No obstante, Aira menciona que luego de eso, se mató ensayando, y en el siguiente concurso, la derrotó. Evento en el cual Aira dio un discurso después de ganar, donde comentó que hizo bien en confiar en su talento, que a pesar de pensar que ganó por suerte, se dio cuenta de que uno no puede pararse en el escenario si no tiene talento. Todo esto mientras le tiraba tremenda mirada de desprecio a Yukishiro, la cual por fin pudo recordarla. Misma que le preguntó a Aira si continuaba tocando el piano, pero Aira le contestó que no, porque era una molestia, lo cual sacó de quicio a Yukishiro, pues por culpa de Aira fue que dejó el piano. Sin embargo, Aira le respondió que ese es su problema y que mejor agradezca que sus padres la dejaron aprender a tocar el piano, ante lo cual Yukishiro le preguntó cómo chucha se atreve a decirle eso, si fue ella misma quien dijo que tocar el piano era una molestia. De este modo vemos a Yukishiro reclamarle a Aira que por su culpa pensó que no tenía talento para tocar el piano, a Aira contestarle a Yukishiro que esa es solo una excusa para no esforzarse, a Famori-rin avisarles a estas que terminaron de reparar sus uniformes, a Momo decirle a Okarun en dónde estaban los duendecillos, a Gigi preguntarle a Quinta cómo estaba, el cual le dijo que se aleje, pues quería que una chica lo cuidara, ante lo cual apareció la enfermera, que le pidió una disculpa por el putazo que le dio antes, lo cual hizo sentir mejor al panzón. De esta manera, pasamos al capítulo 176, titulado «Vamos a repartir el cebo», el cual parte con un increíble panel de la diosa Yukishiro, que se veía un poco apenada por su nuevo look, a quien Momo le dijo que no tenía de otra, pues su uniforme terminó blanco por el extinguidor. Sin embargo, en vez de hacerle algún cumplido, Aira le comentó que aunque se viera diferente, la cara de amargada la tenía igual, lo cual molestó a Yukishiro.
Es ahí que Quinta le mencionó a mi diosa que el clip de su cabello era especial, pues además de haberlo hecho con algo de nanopiel, podían funcionar como una cámara de vigilancia. Ante esto, Momo mencionó que la persona que le dio el cuchillo a Yukishiro se contactará con ella tarde o temprano, por lo que la idea era grabarlo con la cámara del clip y así saber de quién se trata. Por su parte, Gigi se mostró contento por la mejoría de Quinta, el cual le contó que todo fue gracias al tacto de la enfermera, que le quitó todo rastro de dolor, un comentario por el cual Gigi pensó que posiblemente la enfermera tuviera algún tipo de poder. En cualquier caso, Momo les dijo a todos que de momento dejen que Yukishiro haga de cebo, y mientras lo hace, queda prohibido hacer contacto con ella. Posteriormente, Momo notó que Okarun se hallaba pensativo, el cual le compartió que a pesar de haber encontrado a los duendecillos, aún no sabían cómo hacer que ella regrese a la normalidad. De este modo, y a medida que veía a sus amigos caminando por el pasillo, Okarun le pidió una disculpa a Momo por no ser capaz de hacer nada por ella. Sin embargo, estaba determinado a hacerse más fuerte, lo cual sorprendió a Momo, que le dijo que no se preocupe, pues ya era todo un crack. Pero Okarun le contestó que eso no es cierto, que ella tiene suficientes problemas y que por eso debería protegerla. Tales palabras enternecieron a Momo, misma que con el ánimo a tope, decidió pedirle a su abuela que lo entrene. Así pasamos a un panel en el que se nos muestra la fachada de un restaurante de gyozas. Restaurante en el cual Seiko estaba comiendo junto a unos conocidos, de los cuales el de ojeras se notaba que estaba hecho mierda, mismo que le contó a Seiko que la razón de su apariencia se debía a un cuadro maldito por el cual se arman escándalos en la noche que no lo dejan dormir, el cual obtuvo por su oficio como coleccionista de objetos malditos. En ese momento, el tipo de ojeras le contó a Seiko que incluso si prendes en llamas una casa, los objetos malditos no se quemarán, recalcando así el hecho de que le gustaban mucho los objetos malditos. Sin embargo, el tipo de la barba le preguntó a su amigo la razón por la cual no se ha quemado, lo cual enfureció al tipo de ojeras, que le preguntó por qué se prendería fuego, a lo que el tipo de la barba le hizo notar el tremendo cambio de humor que tuvo. Pero bueno, fue entonces que Seiko les dijo a ambos que los llamó para pedirles un favor. Primero que nada, Seiko le entregó el canasto maldito al tipo de las ojeras, también conocido como Payase, pues confiaba que él se encargaría de dicho objeto, aunque casi no tuviera energía maldita, lo cual dejó encantado a Payase, mientras el tipo de la barba le preguntaba a Seiko de dónde sacó algo tan truculento, maligno, diabólico, satánico. Aquí Seiko les contó que un idiota puso el canasto maldito en este mundo, canasto por el cual sucedieron los incidentes en la escuela Renyaku. Posteriormente, Seiko comentó que quería hacerle una pregunta al tipo de la barba, también conocido como Kashimoto o como Kashimoko por Payase, del cual Seiko menciona que ha investigado mucho sobre duendecillos. Asimismo, Seiko les habló de cómo su nieta acabó entrando en el canasto maldito, y aunque pudieran sacarla a salvo, terminó del tamaño de un hombrecito diminuto, por lo que ahora Seiko deseaba saber cómo hacer que su nieta regrese a su tamaño normal. En base a esto, Seiko le preguntó a Kashimoto si sabía de algún método para hacer que un duendecillo volviera a ser humano, el cual le dijo que sí como si no fuera nada, hermano. Obviamente, esto sorprendió a Seiko, mientras Payase le exige a Kashimoto que hable de una puta vez, al cual Kashimoto le pidió que mejor cierre el hocico, antes de decirle a Seiko que de hecho, ella sabía bastante mejor cómo hacerlo. Lógicamente, Kashimoto se refería al martillo mágico Ushide no Kosushi, que según la mitología japonesa fue recogido por Inson-Boshi luego de que se le cayera un demonio. Cabe destacar que dicho martillo servía para cumplir deseos y que Inson-Boshi usó para aumentar su tamaño. Kashimoto también le contó a Seiko que el martillo pertenece a Daikokuten, el cual suele ser asociado al dios Okuninoshi, y el lugar donde le rezan al dios antes mencionado no es otro que en el templo de Chimane. Ante tal noticia, Seiko le dijo a Kashimoto que le debía una, además de mencionarle que ya se va para allá, lo cual sacó de onda a Kashimoto, quien le comentó a Seiko que iría junto con ella a investigar, puesto que su nieta podría serle de ayuda. Por desgracia, antes de que pudiera terminar la frase, recibió una patada que lo mandó a la chucha junto con Payase. Patada que fue lanzada por uno de los muchos Yangshi que llegaron al restaurante, a los cuales Seiko se quedó mirando pasmada. ¡Conche tu madre! Ni siquiera terminaron de comer y ya se viene lo putazo. Bueno, démosle paso al capítulo 177, titulado Hagamos Kung Fu, en el cual vemos a Seiko mirando choro al grupo de Yangshis que irrumpieron en el restaurante.
con los cuales se rifó tremendo intercambio de golpes. O sea, miren a Seiko, bloqueando un ataque, después otro, luego acertando un cornete en el hocico, seguido de un codazo, para luego mandar al Yanchi a la chucha de una patada, hermano. Hecho esto, la muy chora flight poblacional se puso en plan de venga por mí, güey, culiao, aquí los espero, coche tu madre. Mientras vemos al resto de Yanchi correr hacia ella. Sin embargo, algo se asomó desde un costado. Se trataban de dos chinos muertos, los cuales la atacaron por su flanco derecho con una doble patada a cada uno, sobre los cuales la violenta Seiko les tiró un puto ventilador encima para ver si se enfriaban. Seguido a esto, la vemos esquivar los zarpazos de un Yanchi que la atacaba por la espalda mientras estaba sentada, weón, al cual le dio un tremendo puntete en el hocico antes de tumbarlo sobre su asiento, además de aterrizar sentada arriba de este, luego de hacer una rápida pirueta. Sin embargo, frente a la amenaza de otro chino muerto, Seiko pateó el asiento con el Yanchi que derrotó antes para hacer tropezar a su enemigo. Hecho esto, Seiko les aforró un putazo con un palo que agarró del suelo que te cagas, hermano. Putazo que la maestra de la chancla espiritual potenció con el poder de las palabras. Posteriormente, Seiko vio que su bolso estaba en el suelo, pero tras levantarlo, se dio cuenta que un Yanchi también lo estaba sujetando. Se lo quería robar, hermano. Estoy seguro, weón, mala persona que le roba una vieja. Naturalmente, Seiko le puso una patada en todo el hocico antes de agarrarse de putazos con otro Yanchi, al cual echó un poco de desinfectante y algo de alcohol, siendo así como lo vemos ofrecer promoción de exorcismo para llevar a todo weón que se le acerque. Por desgracia, un toro de mierda salió de la nada, el cual mandó a la cresta a todo el puto mundo, incluyendo a Seiko. Toro que de inmediato se puso en guardia, mientras notaba que Seiko era una experta del movimiento, misma que le arrojó la tetera con alcohol, al mismo tiempo que le decía que era una pobre viejecita, una afirmación que el toro tomó por broma, a la vez que pateaba dicha tetera. Más adelante, vemos al toro lanzándole una patada descendente, la cual Seiko esquivó antes de patearlo en las weas. Sin embargo, ante la imponente resistencia del toro, Seiko le dijo que es asquerosamente duro, a lo que el toro le contestó que muchas gracias, el cual se presentó como Tetsu, luego de lanzarle un puñetazo a Seiko, que tras eludir dicho golpe, agarró un palo del suelo y le puso un cipotazo en el costado. Desafortunadamente, el ataque de Seiko no le hizo daño a Tetsu, al contrario, solo causó que se pusiera un poco rojo como el metal caliente, el cual le comentó que al igual que el acero, mientras más lo golpean, más fuerte se vuelve. De este modo, lo vemos golpear sus rodillas con los puños de una manera tan brusca que reventó el suelo. No obstante, al cabo de un tiempo, Tetsu le puso una patada baja a Seiko, con la cual la derribó, y aprovechando que ahora sus extremidades se volvieron más duras y estaban al rojo vivo, le puso una patada doble a Seiko, con la cual literalmente la estampó contra el muro, y no solo eso, también le enterró la cara contra el suelo de un golpe de martillo, weón. Solo entonces, el puto toro de mierda desató una ráfaga de puñetazos contra Seiko. Literalmente se puso como loco, ya que empezó a gritar que aunque ella lo golpee, él se golpea a sí mismo, o él la golpea a ella, solo seguirá haciéndose más fuerte. Así que cuidado con las manos. Por último, el enfermo de mierda gritó que atacaría con sus partes, ya que entre las piernas estaba muy pero muy caliente, siendo así como lo vemos sentarse sobre Seiko, con el fin de reventarle la espalda de un culazo nuclear. Por supuesto que Seiko terminó a chapico, hermano, por lo que tras calmar su respiración, el imponente Tetsu le preguntó si acaso vio lo fuerte que es. También le ofreció perdonarle la vida si a cambio admitía su derrota. Todo esto mientras se sacaba uno de los cuchillos del conde de Saint Germain de sus calzoncillos. Por fortuna, en ese momento Kashimoto y Payase aparecieron, los cuales de un espectro vergazo combinado mandaron a Tetsu y a los Yanchi a la chucha, hermano. Ciertamente, esto dejó a todos sorprendidos, incluyendo a Seiko, que de a poco recuperaba la conciencia, siendo ahí que Kashimoto se quejó de los cabrones que llegaron dando patadas en lugar de saludar, al igual que Payase, que ya los tenía todos amenazados si algo malo le pasaba al canasto maldito. De esta manera termina el capítulo, con un increíble panel de Kashimoto, que estaba siendo rodeado por las llamas de una misteriosa ave, y Payase, el cual adoptó una apariencia monstruosa, mismo que con una actitud bien chora, le dijo a Tetsu que entre los dos le enseñará lo que es una maldición de verdad. Hermano, ahora sí se viene lo chido. Vamos con el capítulo 178, titulado Poder Divino, en el cual vemos a Kashimoto y Payase listos para darse de espectroputazos con Tetsu y los Yanchi.
Naturalmente, Payase se mostró preocupado por Seiko, la cual le comentó que se sentía como si hubiese ido al peor quiropráctico del mundo, un sentimiento que compartía con Kashimoto, lo que dejó confundido a Payase. Por su parte, Tetsu se emocionó al ver que enfrentaría a 3 oponentes poderosos, al punto en el que su entrepierna se puso a palpitar. Con eso dicho, y a medida que hacía movimientos sugerentes, Tetsu mandó a los Yanshi a atacar. Entre tanto, Seiko les dijo a sus compas que iría por su bolso, por lo que necesitaba que se encargaran del toro, lo cual le pareció complicado a Payase, mientras Kashimoto comentaba que a su ángel de la guardia le tocaría difícil. De este modo, y con los Yanshi acercándose, Kashimoto invocó su poder tras pronunciar la siguiente frase: Afun-sha. Gracias a esto, Kashimoto le soltó un putazo diamante a los Yanshi, con el cual no solo los mandó a la chucha, también los desintegró parcialmente, siendo ahí que Seiko se metió a la pelea, misma que le pidió a Payase que la cubra. En ese momento, vemos a un grupo de Yanshi acercándose para pelear contra Seiko y Kashimoto. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, una misteriosa sombra que se extendía por el suelo los atravesó de entre las piernas hasta la cabeza, la cual al terminar su trabajo comentó que tuvieran cuidado con su sombra, revelándose así que se trataba de Payase, porque Tetsu se mostró muy interesado en quitarle sus poderes. Sin embargo, Payase le contó que su cuerpo estaba envenenado con incontables maldiciones, por lo que no cualquiera podría usar su poder. Todo esto mientras Payase se preparaba para atravesar a Tetsu desde abajo. Tristemente, Payase no pudo atravesar el trípode de ese weón, por lo que Tetsu aprovechó para arrancarlo del suelo y así darle un zurdazo con el cual literalmente le quitó aquel manto que le daba su apariencia monstruosa a Payase. A pesar de esto, Seiko y Kashimoto avanzaron hacia Tetsu, siendo Kashimoto quien le pidió a Seiko que se agache, justo antes de ponerle un putazo llameante a Tetsu en el hocico. De este modo, vemos a Kashimoto dominando al toro. Hermano, le estaba sacando la chucha pero con ganas, lo cual sorprendió a Payase. Sin embargo, Seiko les dijo que no se confíen, una advertencia que al final valió corneta, de que Tetsu estampó contra el muro a Kashimoto de un potente derechazo en el abdomen. Hecho esto, Tetsu se puso tan eufórico que los desafió que lo golpeen aún más. Por su parte, Payase se mostró preocupado por Kashimoto, pero Seiko le dijo que no se detuviera, que debían acabar con los putos Yanshi. Ahora bien, en ese momento, Seiko vio su bolso tirado en el piso, hacia el cual corrió con el apoyo de Payase. Sin embargo, cuando por fin pudo levantarlo, la pobre recibió una tremenda patada por un costado. Patada que fue lanzada por Tetsu, quien nuevamente la estampó contra el muro, y al cual le llamó la atención que Seiko buscase recuperar su bolso, lo que lo hizo pensar en que quizás Seiko guardase algún truco ahí. Fue entonces que Kashimoto se abalanzó sobre este. Lamentablemente, Tetsu se lo sacó de encima de un putazo, para luego levantar el bolso de Seiko con su pie, bolso que fue agarrado por Payase desde la sombra del toro, al cual hizo pendejo no una, sino 2 veces. Ante esto, Tetsu destrozó el suelo de un derechazo, mientras exclamaba que ahora mismo estaba más caliente que nunca. Lógicamente, Payase soltó el bolso de Seiko tras recibir el golpe de Tetsu, bolso sobre el cual Seiko se abalanzó. Sin embargo, justo fue atrapada por el toro, el cual no dudó en aplastarla con sus enormes brazos al rojo vivo, mientras se le decía que si no admitía su derrota, continuaría apretándola hasta que se le salieran las entrañas por la boca. Sorpresivamente, Seiko le dio la señal a Kashimoto para que golpeara a Tetsu con su poder. Con eso en mente, Kashimoto desató una lluvia de golpes contra Tetsu, el cual le dijo que mejor se detenga, pues sus ataques le estaban haciendo más daño a Seiko que a él, incluso lo volvía más fuerte, pero Seiko le gritó a Kashimoto que no se detuviera, ante lo cual Tetsu insistió en que no le hacían ni cosquillas, y como el acero, mientras más lo golpean, más fuerte se vuelve. Sin embargo, justo en ese momento, los enormes brazos de Tetsu fueron destrozados por las garras de Payase, un hecho que dejó atónito al toro, el cual cayó de rodillas a medida que se preguntaba cómo fue que pasó eso, si debería ser más resistente que nunca. Payase le comentó al toro desde el interior de su sombra que su luz es más pesada cuanto más penetra en la oscuridad. Kashimoto por su lado le contó a Tetsu que la razón por la cual los humanos sienten dolor, frío o calor es para no morir, por lo que si uno no es consciente de sus propios límites, el cuerpo se destruye sin darse cuenta, justo como le pasó a Tetsu.
No hace falta decir que el toro de mierda estaba obsesionado con esa weá de que cuantos más golpes se recibe, más fuerte y caliente se pone. Pero Kashimoto le aclaró que nunca se puso caliente debido a sus llamas glaciares, las cuales bajan la temperatura al cero absoluto. Asimismo, cuando la temperatura del acero desciende, el hidrógeno penetra en este y lo vuelve más frágil. Es ahí que Seiko se levantó, la cual le comentó a Tetsu lo difícil que se la puso, mientras sacaba un talismán de su bolso, el cual pegó en la frente del toro con una expresión de furia que te cagas, hermano. Obviamente, Tetsu se puso nervioso ante eso, el cual de forma desesperada le pidió a Seiko que espere, puesto que no era él la persona a quien ella buscaba. Para su mala suerte, la máster de la chancla espiritual literalmente le pulverizó la cabeza de una sola patada en el hocico, hermano, mientras se le gritaba al hijo de puta que se había ganado una paliza divina. Con esto le damos pie de inicio al capítulo 179, titulado Esto se está yendo de madre, en el cual vemos a Seiko reventando la cabeza del toro hijo de perra. Sin embargo, por algún motivo, Seiko, Kashimoto y Payase se vieron sorprendidos por algo. Resulta que la verdadera identidad de Tetsu era la de un oficinista narigón, el cual les pidió perdón y que por favor no lo maten. Por su parte, Payase se preguntó quién era ese tipo, mientras Kashimoto le preguntaba a Narigón si acaso olvidó las veces que le pegó. A pesar de esto, el narigón le siguió pidiendo perdón, al cual Seiko le preguntó por qué razón fue tras ella, pero el narigón le contó que su jefe le mandó un mensaje diciéndole que debía ir al segundo piso del restaurante de Yosas y que buscar una mujer con gafas. Al escuchar esto, Seiko salió corriendo hacia la ventana del restaurante. Sin embargo, Seiko solo encontró una persona con un aura misteriosa alejándose del lugar, del cual dio aviso a sus amigos, siendo Payase quien se dio cuenta que se trataba del tipo que invocó a los Yanshi. Ante esto, Kashimoto le pidió al narigón que llame a su compañero, pero el narigón le dijo que eso es imposible, ya que solo lo conoció hoy. Sucede que el jefe del narigón hace de intermediario entre los dos, por lo que ni el propio narigón conoce su apariencia. Fue ahí que Seiko le preguntó si acaso el otro tipo venía lo mismo que él, pero el narigón le contó que el mensaje fue enviado a todo el mundo, por lo que muy posiblemente más de una persona lo haya recibido. Sorpresivamente, Kashimoto le dijo al narigón que se explique mejor, mientras se preparaba para darle otro putazo llamiente, amenaza por la cual el narigón se apresuró en enseñarles algo. Hermano, se trataban de los cuchillos del conde de Saint Germain, lo cual llamó mucho la atención de Seiko, a quien Kashimoto le preguntó si sabía lo que eran. Aquí Seiko les contó a sus amigos sobre la espada Asura, una espada que al blandirla obliga a su portador a seguir matando hasta que pierda la vida. Además, es capaz de recolectar los poderes de los yokai, así como vencer a cualquier espadachín. Debido a esto, se consideró que era una espada muy peligrosa, por lo que fue sellada por la sociedad mágica. Tristemente, alguien la robó hace 50 años. No obstante, Seiko se dio cuenta que tales cuchillos fueron hechos a partir de la misma espada, siendo ahí que el narigón les confesó que su jefe les dijo que los usaran para recolectar poderes de yokai. Y a quien consiguiera más poderes, le concedería cualquier deseo. Obviamente, Payase se enfureció por esto, puesto que encontraba toda esta situación ridícula, pero Kashimoto les dijo que mejor se calle, ya que así no podrían sacarle información al narigón. Fue en ese momento que el narigón les contó que a su esposa solo le queda un año de vida. Resulta que él es una persona con problemas para hablar con mujeres. Cada vez que lo intentaba, se ponía nervioso, y cuando notaba que la otra persona se dio cuenta de que estaba nervioso, le entraba el pánico y salía corriendo, una situación que mantuvo hasta los 40 años, razón por la cual pensó que se quedaría soltero toda su vida. Pero su esposa era diferente, siempre esperaba que tuviera el valor para responderle. Poco a poco y lentamente fue dedicándole tiempo hasta que lo salvó. A raíz de esto, el narigón estaba dispuesto a hacer lo que sea para salvarla. Tal historia hizo suspirar a Seiko, quien le preguntó al narigón cómo fue que conoció a su jefe, el cual le contó que fue por un compañero de trabajo, que le dijo que si hacía algo por el jefe, podría salvar a su mujer, así que le dio su número y se puso en contacto con él. Así que Kashimoto le pregunta a Narigón cómo fue que dicho compañero conoció al jefe, pero el narigón le dijo que no lo sabía. Era como si realmente nunca hubiera existido. Lógicamente, Seiko le preguntó a qué se refería con esto, a lo que el narigón le contó que preguntó a un montón de gente en la empresa, pero nadie lo conocía, y pese a saber que trabajó mucho tiempo con él, no podía recordar su cara ni su aspecto. Con esto pasamos a un panel en el que vemos al profesor Sanjome, al cual el profesor Murakami le preguntó si sabía dónde estaba la profesora Adachi, pero este le dijo que no. Seguido a esto, el profesor Murakami le propuso que fuera con él a una cita ciega sin grupo.
Una propuesta que sorpresivamente el profesor Sanjome aceptó. De esta manera, volvemos al restaurante, afuera del cual vemos una patrulla y un montón de gente reunida. Cabe destacar que uno de los policías a cargo del incidente no era otro que el oficial Vega, al cual el dueño del local le contó que al principio habían como 20 hueones sacándose la chucha en el segundo piso. Sin embargo, al cabo de un tiempo, solo encontró al narigón, al cual se estaban llevando detenido a una mujer muy guapa y dos jóvenes. En base a esto, el oficial Vega le preguntó al dueño si sabía dónde estaban Seiko y los demás. Pero el dueño no lo sabía, de que solo pagaron la cuenta y se fueron. De repente, el oficial Vega notó a 3 personas que calzaban con la descripción que le dio el dueño del local. De esta manera, vemos a Seiko decirle a sus amigos que se encargaría del problema de su nieta, pero Kashimoto le contestó que no se preocupara, pues ellos investigarán este asunto de los cazadores de poderes, por lo que Seiko les comentó que tuvieran cuidado, a lo que Kashimoto le respondió que se pondrían en contacto con los demás, siendo ahí que apareció el oficial Vega, el cual quería hacerles unas preguntas, puesto que se parecían a las personas que el dueño del local identificó. Para su mala suerte, los 3 salieron apretando cachete, hermano, siendo así como vemos al oficial Vega confundido por haberse quedado solo de la nada, mientras Seiko y compañía se escabullían por las azoteas de los edificios cercanos. Finalmente llegamos al capítulo 180, titulado El pequeño poseedor, en el cual vemos a Yukishiro saliendo de su salón a la hora del recreo, quien con algo de nervios cruzó miradas con el huracán Alberto, el cual estaba rodeado por toda la mafia, bochoro. Ya, pero en serio, Okarun y los demás fingieron no ver a Yukishiro en cuanto ella salió al pasillo. Y la razón era porque habían comenzado con su operación, siendo que Momo le preguntó a Quinta cómo le fue a Yukishiro en el último receso, a lo que Quinta le informó que ella se vio con 3 profesores, lo cual sorprendió a Momo. La primera fue la enfermera Yo, que quería saber cómo estaba Yukishiro luego del putazo que le dio Momo. La segunda fue la profesora Dachi, quien al ser la tutora de su clase quería saber cómo le fue. El último se trataba del profesor Sanjome, quien al igual que con Okarun quería hablar sobre el club de los protagonistas, lo cual le pareció sospechoso al Cuatro Ojos y a Momo. Sin embargo, Quinta les dijo no tan rápido, vaqueros. Sucede que Quinta estaba consciente del extraño comportamiento del profesor Sanjome, sin embargo, también sabía que dejarse llevar por su apariencia sería un error. Además, él nunca ha mencionado nada de poderes o cuchillos, por lo que no tenía forma de incriminarlo. En ese momento, Aira le pidió los lentes a Quinta para ver las grabaciones, lo cual emocionó a Quinta de que la princesa lo estaba tocando. Fue entonces que los lentes de Quinta cambiaron de forma una vez que Aira los sujetó. Según Quinta, como los lentes estaban hechos de nanopiel, cambian de forma según la persona, un hecho por el cual Aira se sintió muy apenada, puesto que tales lentes tomaron la forma de las gafas de Okarun, lo que daría a entender que está obsesionada con él. Naturalmente, Okarun le dijo que no se preocupara, que solo fue un malentendido. Sin embargo, Aira le comentó que no lo era, a lo que Momo respondió con un ¿qué? De ahí pasamos a un panel en el que vemos a la profesora Adachi avisando al profesor Murakami que se irá temprano porque su madre no se siente bien, el cual le dijo que si necesitaba algo, no dude en llamarlo. También le ofreció ir con sus amigos a jugar baloncesto para distraerse un rato, pero la profesora Adachi rechazó la oferta, puesto que no es muy deportista, a lo que el profesor Murakami le comentó que no se preocupe, que solo sería por diversión. Lamentablemente, dicha profesora siguió su camino, mientras el profesor Murakami le decía que no sea mala y que se anime a jugar un rato, que de seguro se divertirá. Pobre weón, me dio penita. Pero bueno, la cosa es que cuando la profesora se vio sola en el pasillo, sacó su celular y en este, alguien le escribió lo mismo que al narigón que atacó a Seiko, al cual le respondió que la misión falló y que la mujer no estaba sola, revelándose así que ella fue la persona que invocó a los Yanshi que atacaron a Seiko, Kashimoto y Payase. Posteriormente, vemos a la desgracia humana de Hase acercarse por sorpresa a 2 chicas que estaban chateando entre ellas desde el celular, algo que le llamó la atención y por lo cual les preguntó a ambas por qué lo hacían, a lo que una de las chicas le dijo que porque sí y ya. Sin embargo, en lugar de dejarlas en paz, el hijo de puta siguió molestando. Hasta que viene el celular de una, el siguiente mensaje: soy yo, o Takakura está muy guapo últimamente. Lógicamente, esto sacó de onda a Hase, que les preguntó si en serio les gustaba a Okarun, pero las chicas le gritaron por ser un pendejo, a lo que Hase agarró del brazo a una para disculparse, la cual lo apartó de forma brusca y le dijo que era un puto cerdo.
antes de dejarlo hablando solo en el pasillo, al cual los demás estudiantes miraron con recelo, algo que molestó todavía más al aborto mal hecho de Hase. Sin embargo, aquí se nos cuenta que últimamente no le ha ido bien. Me alegro, conche tu madre, que no te vaya bien, hijo de puta. Al parecer, desde que la perra llorona de Hase perdió contra Okarun, nada le ha salido bien, además de que se niega a aceptar que un corpulento macho alfa como Okarun sea mejor que él. Oye, el weón resentido, perdiste, coche tu madre, acéptalo ya. Parecí mina llorando así. Fue que el hijo de puta navajero sacó uno de los cuchillos del conde de Saint Germain, siendo así como se nos muestra un recuerdo en el cual una misteriosa voz le preguntó si acaso quería poder, voz que Hase escuchó al final de la clase de gimnasia. Obviamente, Hase pensó que fueron sus compañeros quienes le hablaron, pero estos le contestaron que no. Aquí la voz le explicó que solo él puede escucharlo, lo cual asustó a la puta miedosa de Hase, pero la voz continuó hablando y le preguntó si acaso quería vencerlo. Después le dijo que si se cortaba con el cuchillo blanco, obtendría un poder especial, siendo que la voz le comentó a Hase que la razón por la cual Okarun era mejor que él era porque tenía otro poder. Tal noticia dejó pasmado a Hase, a quien la voz le contó que esa era la razón por la cual estaba teniendo mala suerte, algo que consideraba injusto y despreciable. Por eso él debe usar el cuchillo negro para quitarle sus poderes a Okarun. Sin embargo, antes de hacerlo, tiene que hacer que admita su derrota, o de lo contrario, no funcionará. Volviendo al presente, vemos que Hase continuaba incrédulo con todo esto, hasta pensaba que era una locura. Aún así, el prepotente de mierda decidió cortarse solo por los loles. Hecho esto, y tras pasar un buen rato sin ver ningún cambio, Hase pensó que le hicieron una broma, por lo cual comenzó a reírse de sí mismo, diciendo que era un weón por habérsela creído y que en serio se hizo daño. Sin embargo, el saco de weas cerró el hocico una vez sintió la presencia de la vieja saltadora atrás de su espalda. Bueno gente, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Sinceramente, puta que se siente bien editar un video con un audio de buena calidad. Nada que ver con lo que pasó en el video anterior. Es cierto que me demoré mucho más grabando, pero puta, a veces los viejos métodos son buenos por una razón. También me emociona ver hacia dónde va el nuevo arco del manga. ¿Será que podremos ver algo más del Conde de Saint Germain? No hay que olvidar que Turboabuela lo conoce, y con eso de los cazadores de poderes, muy posiblemente veamos a la gata apareciendo en este arco. Por cierto, les aviso que recientemente me postulé para algo muy importante. No les diré qué, solo que con esto por fin podré ayudar a mi familia económicamente, por lo que me estaré preparando full para que me acepten. Debido a esto, no habrá video como en 3 semanas. Una pena, pero igual no se preocupen, que cuando empecé con esto dije que no pararía hasta que quedara al día con el manga. Y por Dios que me mira, que cumpliré con mi promesa. Tarde, pero cumpliré. Por último, recalcar que ningún perrito o perrita fue lastimado o lastimada en la realización de este video. De hecho, fue en defensa propia. La Rayen fue quien me rasguñó primero, yo solo la mordí un poquito, más encima me estuvo lamiendo 1 hora durante el viaje de vuelta. Literalmente me dejó el hocico lleno de babas, así que estamos iguales. Con eso dicho, nos vemos en el siguiente video. Yo soy Romaro Lector, con su permiso muchas gracias y hasta la próxima.